dosis vertebral, esos datos de calvicie que podemos tener nosotros. Y en este paciente, aunque es delgado, podemos ver disminución del tropismo generalizado, pero más bien distal que proximal, que algunas veces podríamos diferenciarlas del tipo 2 de distrofia mental. Perdón por formación. Siguiente. Y bueno, vamos a ver la marcha del paciente. Si vemos, tiene cierta tendencia a este patch, pero no muy evidente. Se podría decir que son los pacientes en donde tienen un mejor pronóstico en relación a progresión. Sin embargo, todas las afectaciones multisistémicas pueden complicarles más durante el transcurso de su vida, pero ellos pueden vivir por mucho tiempo. Y bueno, vamos a observar en relación a las mujeres, estas mujeres no son de la misma familia, son totalmente diferentes, ¿verdad? Y observamos otra vez la hipotrofia a nivel de los maceteros, la artrosis parafemoral, y vamos a ver que también hay una afectación a nivel del esternocleidomastoideo, la debilidad a nivel distal y la disminución del trofismo, a nivel distal también de las extremidades. Siguiente. Y bueno, esta es una paciente un poquito más afectada. La miotonía a nivel de los ojos es difícil a veces encontrarla, se ve más en las alteraciones de los canales. Sin embargo, hay pacientes que tienen esta afectación más evidente y está relacionado genéticamente. Y podemos observar que al principio no van a tener tanta afectación proximal, cuando ya es más severo ya se va a afectar también proximalmente, y las extremidades inferiores a nivel distal. Hay una clasificación, o no una clasificación, pero una escala de valoración funcional que se llama MIPS, que es en donde se estratifica dependiendo de cómo se encuentran estos pacientes según su evolución. Y bueno, cuando se denomina que es uno, cuando es asintomático, y esto se puede realizar cuando se hace un estudio electrofisiológico, hay algunos pacientes que tienen, inclusive nos han llegado por síndrome de túnel del carpo, ¿verdad?, en donde hay problemas a nivel de dolor, y si nosotros los valoramos y exploramos, vemos que tienen miotonía, o a veces cuando ahorita les van a mencionar que se le está haciendo un estudio genético, a veces no tenía síntomas y el estudio genético habla de que tiene una alteración a este que está diciendo que tiene una miotonía, una distrofia miotónica. Y el tipo 2 es donde podemos encontrar signos mínimos, ¿verdad?, como la miotonía, que es característica, la atrofia a nivel de maceteros, la debilidad facial, alteraciones a nivel de esternocleidomastoideo, ptosis, la voz nasal y debilidad de los flexores de los dedos. Y ya cuando vamos al tipo 3, es cuando no solamente está la afectación distal, pero ya no hay debilidad todavía proximal solamente en el tríceps. Es algo interesante poder ver que hay una afectación de este músculo. Y en el tipo 4 ya hay una afectación tanto proximal, aunque sea ligera y moderada, y en el tipo 5 ya hay una afectación severa, no solamente a nivel distal, sino a nivel proximal, y ya ellos presentan dificultad para realizar su deambulación y sus traslados. ¿Sí? Nosotros podemos llegar al diagnóstico clínicamente, pero también podemos hacer, como decía, electrofisiológicamente este diagnóstico. Y bueno, son las famosas descargas miotónicas que nosotros podemos poder observar cuando se realiza una electrografía de introducción, los que no lo saben, de una aguja monopolar o concéntrica en el músculo. Y podemos ver bueno, la anterior. Bueno, está bien. Si nosotros vemos clínicamente esta miotonía, en donde después de que le pedimos al paciente que contraiga sus músculos y los extienda, tiene dificultad para relajarlos, ¿verdad? O también podemos percutir a nivel del tendón de los flexores y podemos ver que se produce la miotonía. También lo podemos ver electrofisiológicamente, ¿verdad? Mencionaba yo estas descargas miotónicas, o muchas veces el sonido, desafortunadamente ahorita no se escucha, pero es ese sonido en avión en picada que es característico y que la persona que aunque no está haciendo electromiografía propiamente lo puede escuchar. Y que nosotros por la clínica, por el estudio electrofisiológico, podemos llegar al diagnóstico y corroborarlo por el estudio genético.
La biopsia no es algo que pueda realmente ser utilizado, si bien si nosotros queremos por enseñanza a veces, si está de acuerdo el paciente, tomarle una toma de muestra para realizar una biopsia está bien. Hay ciertos cambios característicos, ¿verdad?, que existen en relación a los núcleos, ¿verdad?, a su disposición. Sin embargo, esto no es el diagnóstico que se le puede ofrecer al paciente para poder ayudar. Pero hay algunos otros datos a nivel multisistémico, como es a nivel del cerebro, y por ejemplo, tanto los niños pequeñitos, los congénitos o los infantiles o pediátricos pueden tener alteraciones importantes, y también los adultos. Se ha observado que se puede encontrar atrofia cortical o dilatación ventricular o lesiones minimizantes en estos pacientes, y esto nos va a reflejar posteriormente que puedan tener un retraso mental, un problema de la cognición o un lento aprendizaje dependiendo de las edades que se encuentren. Y bueno, esto quizás es una de las áreas multisistémicas que quise poner aparte, es la área o complicaciones cardiorrespiratorias, porque esto es lo que realmente van a poner en peligro la vida del paciente. Sabemos que todas las enfermedades musculares van a tener problemas a nivel cardiológico y respiratorio. Sin embargo, estos pacientes pueden hacer bloqueos de la rama derecha de las de His, bloqueos incompletos auriculoventriculares, ¿verdad? Y que estos pueden originar que ellos necesiten un marcapaso, pero también van a tener problemas respiratorios importantes por la debilidad muscular de los músculos respiratorios. Y bueno, se puede hacer una polesonografía, o bien no necesariamente hasta llegar a una polesonografía, sino ver cómo está saturando a través de una camografía y ver sus niveles de oxígeno. Y muchos de estos pacientes pueden caminar y llegar a una terapia intensiva, y es en donde debutan y pueden sospecharse que es un paciente con distrofia miotónica. Esto es algo muy importante, inclusive como yo les mencionaba, ellos van a ser sometidos a alguna intervención quirúrgica, y es importante poder ver que estos pacientes tienen la debilidad respiratoria neuromuscular y algunas otras afectaciones a nivel del sistema nervioso central. Y bueno, el doctor Jonathan a continuación les va a hablar y hacer la correlación entre lo clínico y lo genético. Prácticamente esta enfermedad es una enfermedad que es multisistémica, ataca a diversos órganos, a diversos sistemas, y algo importante es que es considerada como la distrofia muscular en adultos más común a nivel mundial. Como podemos ver y como comentó la doctora Escobar, existen gran cantidad de síntomas, de signos a diferentes niveles. Sabemos que lo primero que nos hace relacionar esta patología son problemas a nivel de músculo esquelético. Sin embargo, afecta al músculo cardíaco y el músculo liso, teniendo las diferentes complicaciones que se han venido comentando a nivel cardíaco, a nivel de músculo liso, problemas gastrointestinales, motilidad anormal, mala absorción, constipación, etc. Igual problemas respiratorios. También existen otras características a nivel sistémico o en otros órganos, como es la presencia de cataratas a nivel ocular, a la hiperinsulinemia, o sea, pudiéndose relacionar un poco con la parte de diabetes. Asimismo, en algunos casos existe atrofia testicular, alopecia. ¿Qué podemos decir? Hay fases específicas de esta enfermedad, fases inexpresivas, características que nos hacen sospechar clínicamente. Estas patologías no se comportan de libro. ¿Qué quiere decir? No tenemos todas las características clínicas en un mismo paciente, y esto hay variabilidad clínica y va relacionado con la variabilidad genética. Hay variabilidad entre un individuo, es más, hasta pacientes de la misma familia. Y si nos vamos más estrictamente, puede haber diferencias entre individuos con cierto número de repetidos, que tengan o que asemejen el mismo número de repetidos. Por lo tanto, estas enfermedades, prácticamente las enfermedades neuromusculares, tienen un origen genético. Este origen genético, en especial distrofia miotónica, presenta un patrón autosómico dominante que nos dice, si un individuo presenta la mutación, de una generación a otra tenemos el 50% de probabilidad que se presente la enfermedad. Ahora sí, es un volado.
¿de acuerdo? Tenemos nuestra información genética de papá y la información genética de mamá. Y de acuerdo a esta, si tenemos una mutación o una variante genética que produzca la enfermedad, vamos a transmitirla si esta es la que le heredamos a uno de nuestros hijos. Estas enfermedades genéticas, nuestro DNA se compone de muchos factores o componentes a nivel del DNA, del genoma. Estos se le conoce como microsatélites. Ustedes saben o conocen que el DNA se forma de 4 letritas: adenina, guanina, timina, citosina, y esto es la base de toda nuestra información genética y nuestro código genético. Y toda esta información es como si viniera en un libro, y en ese libro podemos tener fracciones, oraciones, que pueden tener estos repetidos, estas repeticiones. Estas repeticiones son los que se le conocen como microsatélites. El genoma humano está formado por alrededor de un 3% de estos componentes, que pueden ser repeticiones mononucleótidas, dinucleótidas, se repiten, son variaciones en el número de repetidos en tándem a lo largo del genoma, trinucleótidos, tetra, penta o hexanucleótidos. Estas variaciones genéticas generalmente se les conoce como polimorfismos. ¿Qué quiere decir? En el genoma humano son comunes, son variables, pero no están asociadas con una patología. Sin embargo, estas variaciones o estos tripletes repetidos, de acuerdo a su localización genética, llámese promotor, un intrón, un exón, en alguna zona reguladora, si se expanden de manera normal, es cuando se produce la enfermedad. En este caso, en distrofia miotónica, todos, como dijimos, tenemos repetidos normales que van desde 5 hasta 34 repetidos. Mi papá me puede heredar unos repetidos de 15 repetidos, mi madre de 10 repetidos, y estos los conozco como alelos. Cuando hacen la combinación, hacen un genotipo. Estos son estables. Generalmente no van a variar de una generación a otra. Sin embargo, cuando existe repetidos en el rango de 35 a 49, se les conoce como premutación. ¿Qué quiere decir? Un individuo puede tener estos repetidos y en su vida va a desarrollar la patología. Sin embargo, si estamos en este rango, se le conoce como un rango de inestabilidad. De una generación a otra, podemos o se puede expandir estos repetidos, este tracto, y puede aumentar por encima de 50. Por encima de 50 nos da la patología. Estos repetidos se encuentran en esta región, en una región no codificante. Generalmente, si ustedes recuerdan, las regiones codificantes son las que nos van a dar la información precisa para formar una proteína. Sin embargo, esta mutación se encuentra en una zona reguladora. No afecta directamente a la proteína que codifica este gen, la proteína sinasa de la distrofia miotónica. La siguiente, por favor. Ahora bien, una parte muy importante en esta enfermedad es el diagnóstico. Como dijo la doctora Escobar, tenemos y podemos tener la sospecha clínicamente, tenemos fases específicas que nos podría indicar o nos puede llevar a un diagnóstico de distrofia miotónica. Sin embargo, para distrofia miotónica hay dos tipos: distrofia miotónica tipo 1 y tipo 2. Físicamente, las anormalidades son muy parecidas entre ambas, aunque por ahí se dice que distrofia miotónica tiene una debilidad distal, empieza de manera distal, y miotónica tipo 2 es de manera proximal. Puede haber casos que puede estar entrelazado o mezclado. Ahora bien, la electromiografía es muy precisa las descargas miotónicas, además nos puede determinar, pero puede existir estas descargas miotónicas en otras enfermedades como las canalopatías. Y en niños, como dijo la doctora Escobar, no podemos hacer la relación con las descargas miotónicas. Entonces, uno de los métodos más comunes o más importantes es realizar el diagnóstico molecular, que generalmente se hace en un gel, está marcado por radioisótopos, está basado en una técnica que se le conoce como Southern Blot, y separa, de acuerdo al número de repetidos, va a separar las bandas. Como toda técnica, tiene pros y contras. En este caso, si tenemos o usamos marcaje radioactivo, esta marca tiene una vida media pequeñita, 14, 15 días. Entonces, para hacerlo de manera rutinaria, es un poquito complicado. La siguiente. Además, cuando son alelos muy grandes,
estos alelos muy grandes hay una, ahora sí, aquí como decimos que cuando hay una patología va desde 50, desde distrofia miotónica de 50 repetidos y se ha observado hasta 4000 repetidos. Ahora bien, cuando hacemos una amplificación tenemos que separar esa doble cadena, pero como son tantos repetidos y son regiones ricas en CG, que es la unión más fuerte a nivel de pares de bases, lo que provoca es que esta desnaturalización de la cadena sea complicada y por lo tanto podemos tener estos falsos negativos. Además, en regiones limítrofes, en individuos normales o de premutación, estas bandas se observan muy anchas, que puede haber una difusión de la banda, lo cual nos podría meter en aprietos para dar un diagnóstico preciso. Presidente. Para eso, aquí en el Instituto Nacional de Rehabilitación utilizamos o hicimos un diagnóstico de manera rutinaria a través de un sistema de electroforesis capilar, el siguiente, con lo cual amplificamos nuestro DNA donde se encuentran los repetidos. Y a partir de este sistema es muy parecido a los geles, pero nos van a dar estos piquitos que son muy específicos y nos separan a partir del número de repetidos o pares de bases. A partir de esto podemos determinar cada uno de estos alelos qué número de repetidos tiene. Por ejemplo, este es un alelo normal de 10 repetidos y esta es una premutación de 47 repetidos. Ahora bien, cuando los alelos son muy grandes, 3000, 4000, es más, 800, 300 repetidos, por el mismo efecto que les comentaba, híjole, a lo mejor no observamos este otro alelo, la siguiente. Para ello se realizó una amplificación con estas moleculitas que hibridan en el DNA, que nos van a acotar la amplificación. Se les hace una modificación, una parte quimérica, donde se une un tercer oligo, un tercer primer, y vamos a originar una serie de amplicones, con lo cual podemos hacer un diagnóstico de manera efectiva, rápida, sensible, 100% de sensibilidad, y determinar si un individuo tiene la mutación o no la presenta. Hacemos estas dos técnicas, esta se le conoce como triple primer PCR. Entonces, a partir de esto, nosotros tenemos un diagnóstico molecular de manera precisa y actualmente, hasta lo que nosotros conocemos, somos el único lugar a nivel de México que tiene este diagnóstico. Así es. Como dijimos, a mayor número de repetidos, la gravedad de la enfermedad es mayor. Mayor número de repetidos, la edad de inicio es más temprana y su severidad es mucho mayor. Así es. A esto se le conoce como fenómeno de anticipación. Y como pueden ver, un individuo con bajo número de repetidos, que ya estamos superando el umbral de la que se le conoce como mutación, 80 repetidos, pero a lo mejor esta señora con 80 repetidos no desarrolla la sintomatología hasta una tercera edad. Y a lo mejor podemos ver nada más algunos problemas de catarata, algunos problemas de diabetes, y en un momento dado, algún momento de debilidad que a lo mejor pasa desapercibido porque se encuentran en una tercera edad y siempre decimos, es que ya está viejito. Pero esto de una generación a otra puede saltar y dependiendo del número de repetidos va a presentar un cuadro clásico de la patología y cuando sobrepasa más de 1000 repetidos puede originarse la parte o la forma congénita que desde el nacimiento presenta la patología, que es la que generalmente está acompañada con retraso mental. Así, ¿cómo se desarrolla, cómo se produce esta patología? A nivel celular, la siguiente, nosotros sabemos, ya vimos que está en una región que no se transduce, o sea, no va a afectar a la proteína de MPK. Y cuando empezamos a analizar la proteína, hacemos técnicas que cuantifican proteína como Western blot o el RNA mensajero de este gen y determinamos que en estado de enfermedad o en estado patológico hay una disminución tanto de la proteína, el siguiente, como del RNA. Y siempre decíamos, menos proteína es la enfermedad, ¿no? Haploinsuficiencia, la siguiente. Por ahí se pensaba que este RNA podía, con estos repetidos, porque cuando se produce un mensajero también lleva las regiones no codificantes o regiones reguladoras, y podría causar este tipo de estructuras, la siguiente, que fuera susceptible a unión de algunas enzimas que la degradaran, unas nucleasas, la siguiente. Y por esto podríamos decir, hay disminución del RNA y hay disminución de la proteína. La siguiente. Pero
se empieza a ver por medio de microscopía que más bien es que no se degrada. Este RNA mensajero se mantiene a nivel del núcleo, no sale del núcleo y no va a citoplasma. La siguiente, por técnicas de Fish se puede observar que en un individuo sano no se observan estos agregados, y en un paciente a diferentes niveles celulares, neurona, músculo, glía, etcétera, se observan estos agregados nucleares. La siguiente, por favor. Para ello, científicamente se utiliza y generamos modelitos que tengan la enfermedad. En este caso, la mutación de un ratón knockout. ¿Qué quiere decir? No presenta la enfermedad. No presenta el gen, mejor dicho, el gen de DMPK. Y cuando lo empiezan a analizar, se dan cuenta que no tiene toda la sintomatología. Entonces, no solamente este era el problema. La siguiente. Se habló de algunas cuestiones que podría estar conformando una conformación tridimensional a nivel de DNA que estuviera afectando genes vecinos como SIC5, que se ha asociado a desarrollo ocular, generalmente es un homólogo en Drosophila melanogaster, o DMWD, que se asocia con atrofia testicular. Entonces, por ahí podríamos explicar algunas de las características. Sin embargo, en los últimos años se ha observado que este RNA que forma estas estructuras, que se queda en el núcleo, lo que va a producir es que se empiecen a unir varias proteínas. Proteínas que nosotros les conocemos como factores de transcripción o factores que intervienen en procesamiento alternativo. ¿Qué quiere decir? Estas proteínas tienen su función específica a nivel nuclear y estas van a ayudar a que se expresen otros genes o con cierta eficiencia, o a nivel de splicing nos van a dar formas diferentes que deberían de estar a la mejor o que no deberían de estar en la forma adulta. La siguiente. Por aquí podemos ver que cuando hay un secuestro de estas proteínas MDNL, muscle-blind, hay una disminución o se activa CEL por fosforilación, hay un cambio de esta forma exónica que debería de estar en el adulto y se producen formas alternativas o aberrantes que generalmente se encuentran solamente en etapa fetal y por tanto puede estar modificando muchos genes. La siguiente. Por ahí ahora se ha visto que también si estos factores de transcripción, STAT1, STAT3, SP1, pudieran intervenir en la transcripción de otros genes que se les conoce como genes de microRNA. En la actualidad se conocen al menos 6 microRNAs que están asociados o que se presentan, aumenten su expresión. Estos microRNAs también regulan la expresión de muchos genes. Entonces, ahora podemos entender por qué existe toda esta gama o problemas a nivel celular y pueden originar problemas en diferentes genes. Por ejemplo, canal de cloro explicaría un poco la miotonía, troponina cardíaca, problemas cardíacos, varias de estas proteínas musculares a nivel muscular o a nivel del sistema nervioso central, tau, N-metil de aspartato, precursor de proteína mieloide. Entonces, por ahí podemos estar asociando cuál es el problema multisistémico. La siguiente. Por ahí existe otra teoría que estas RNAs pueden ser procesados y funcionar como otros microRNAs para regular otros genes. Entonces, es una complicación de muchísimos factores o mecanismos celulares. La siguiente. Y bueno, ¿qué nos sirve conocer? La patología. Nos sirve conocerla bien, saber qué es lo que está pasando en cada célula. ¿Para qué? Para generar alternativas que podamos en un momento dado parar o revertir una patología como tal, en este caso distrofia metónica. Hay tratamientos, hay algunos fármacos, sin embargo solamente nos van a eliminar síntomas. Es una enfermedad que hasta ahorita no tiene cura, pero es completamente tratable. Alternativas: degrademos este RNA mensajero directamente, lo degradamos. El problema: degradamos el RNA mensajero, vamos a degradar el bueno, el normal, como el mutado. Entonces nos puede traer otras consecuencias. Neutralizar, ¿qué significa? Vamos a generar alguna molécula que tenga una base de nucleótidos como tipo un antisentido que se una a este mensajero y evite que se unan estas proteínas, o diferentes moléculas químicas que hagan la misma función y que estas proteínas que son secuestradas se liberen y que no sean secuestradas. Podemos
tratar de sobreexpresar muscle que es una proteína que es la que se está secuestrando, o tratar de regular la función de esta proteína, de SEAT1, para evitar que no haya tantos estos cambios. Sin embargo, como dijimos, son muchísimos mecanismos. O, en su momento dado, dijimos que hay cambios en el splicing alternativo. Vamos a modificar el RNA y por tanto nos va a dar una isoforma, una proteína completamente diferente. Entonces, por algunas técnicas que se le conoce como exon skipping, podemos modificar ese splicing y tratar de regular la transcripción. La siguiente. Y por último, reparación. Podemos o se han hecho técnicas para regular regular este mensajero que está anormal, con un número de repetidos excesivos, y tratarlo de reparar por medio de técnicas que se les conoce como transsplicing. Pero podemos modificar este mensajero y quitarles ese tracto. Ahora bien, todos estos aspectos se encuentran en investigación, modelos celulares, algunos en modelos animales. Entonces, en algunos casos ha habido buenas opciones donde podemos ver que podemos parar la patología o revertirla. Claro, no hemos llegado al humano. Y aquí todavía tenemos mucho que investigar, cuáles son las mejores herramientas para poder revertir una patología en este sentido. Y bueno, aquí nada más para comentarles, en el Instituto Nacional de Rehabilitación, además de dar el diagnóstico, algo importante, que en el hospital se les da una atención multidisciplinaria, diferentes especialidades, porque es una enfermedad multisistémica. También se está viendo esa parte de investigación, generar modelos, caracterizar mejor la enfermedad y poder en un momento dado, tal vez mediano o largo plazo, tener mejores herramientas. Y bueno, yo agradezco a mucha gente que está en el laboratorio donde me encuentro, además de la parte clínica. Gracias.